Este es el 10º de los episodios de una serie que supone va a contar con 12 para trabajar el tema de la reforma del régimen representativo en el Perú y el diseño de un distinto tipo de bicameralidad. Previamente hemos ido cubriendo una sucesión de aspectos que han ido elaborándose para llegar a una propuesta de bicameralismo cuya justificación empieza con el reconocimiento de los síntomas de las deficiencias en el sistema representativo y de las brechas que existen para contar con una alternativa de representación más eficiente dentro de nuestra organización política. Hemos cubierto a lo largo de los episodios o segmentos anteriores cuestiones como qué es lo que no depende del Parlamento para que el régimen sea más representativo, qué es lo que debe cambiar que actualmente no funciona, cómo optimizar la operación del sistema representativo, cuáles podrían ser los objetivos y metas estratégicos de nuestro sistema representativo, cuáles son las carencias que tiene el régimen unicameral actual, para qué no sirve el bicameralismo, qué debe evitarse en el bicameralismo y por qué sí es estratégicamente necesaria la bicameralidad a partir del reconocimiento de nichos de innovación que permitirían diferenciar un nuevo, un distinto tipo de sistema representativo, de asamblea, de congreso, que permita ganar donde actualmente hay pérdidas. En este episodio vamos a trabajar, vamos a presentar 10 reglas de la reforma que se puede aprobar, que se debe aprobar para conseguir una bicameralidad políticamente eficiente. La pregunta entonces es ¿cómo conseguir una bicameralidad políticamente eficiente? Este es un episodio que es consecuencia de una serie de aspectos que han ido presentándose y preparándose para llegar a esta conclusión. Si solamente se tomara en consideración los aspectos, las modificaciones, las propuestas que se consigna en este episodio, desconociendo los requisitos, los planteamientos, los razonamientos, los argumentos que previamente se han ido presentando, probablemente estas alternativas que se presenten pudieran parecer arbitrarias, injustificadas o insuficientemente sustentadas. Estas 10 reglas de reforma resultan del análisis que se ha venido elaborando desde el primero de los episodios que hemos compartido a lo largo de esta serie. Como se mencionó en cada uno de los episodios, el objetivo de esta exposición es, en primer lugar, denunciar cómo es que la representación que tenemos nos aliena de ella misma, con los errores y con las señales inequívocas de un desempeño patético en el sistema representativo actual. En segundo lugar, es objetivo de esta exposición denunciar el modo en el que las omisiones de los partidos políticos actúan como la agencia de la enajenación, relegándonos a una alteridad domesticada de la que hay que despertar. En tercer lugar, objetivo es de esta exposición también advertir la importancia de reemplazar las distorsiones y el carácter inercial de su actual funcionamiento. Y en cuarto lugar, proponer una forma de poner en valor
la naturaleza representativa de nuestro régimen político, de facilitar su posicionamiento en el espacio público, de mostrar nichos y escenarios nuevos e importantes para su renovación, y de recobrar para nosotros, como comunidad, la institucionalidad que recupere y que haga de nuestra convivencia quizá una forma menos insatisfactoria, más genuina y efectiva de organización política. Para empezar entonces con el desarrollo de este 10º episodio, es importante tener presente qué es lo que se quiere cambiar. ¿Quiénes definen y deciden qué cambiar, cómo cambiar y cuándo cambiar? ¿Con quiénes se emprenderá el cambio? ¿En qué se enfocará la diferencia y el cambio? Y por último, ¿cuándo se iniciará el plan de cambios, su medición y comunicación? Todos estos aspectos son parte de una propuesta de innovación en el sistema de producción de la organización política que tiene la Asamblea Representativa y de diferenciación organizacional. Hemos mencionado sucesivas veces que de las diferentes alternativas que se tienen para modificar el sistema representativo, una de ellas es la de innovar productos. No se puede hacer muchas modificaciones en materia presupuestal, no es cuestión de invertir más, invertir menos. En general, el presupuesto del Congreso se mantiene en promedio más o menos el mismo, más bien generalmente, no obstante que se asigna una cantidad presupuestal para el uso en proyectos de inversión, en gastos corrientes, etcétera. Por regla, siempre hay un porcentaje del presupuesto del Congreso que termina devolviéndose al fisco porque no se llega a utilizar correctamente. Entonces, no es una alternativa en realidad el propósito de utilizar más dinero, de invertir más dinero, no obstante que el Congreso podría hacerlo. La cuestión es que no hay justificación para hacerlo cuando no se utiliza correctamente la proporción que ya se tiene. Entonces, esa no es una manera de solucionar el problema ni de atender las necesidades que tiene la sociedad respecto de su sistema representativo, el mismo que le representa una situación de descontento, de desazón, de desasosiego, de malestar y de vergüenza. Entonces, hemos encontrado a lo largo de los sucesivos episodios que hemos venido presentando, hemos encontrado que hay algunos nichos que pueden ser apropiadamente utilizados, explotados, puestos en práctica para justificar una diferente manera de atender las necesidades representativas de la población, permitiendo que el Congreso produzca mejor los resultados que se espera que el Congreso tenga. Cuando se habla de qué se quiere cambiar, ese qué del cambio se asume con el riesgo de la ejecución del cambio para llevar adelante las estrategias y para alcanzar las metas de desempeño. De ahí que sea importante tener presente que uno de los principales riesgos en el proceso de innovación y de reforma del Parlamento tiene que ser las competencias que tienen quienes tienen que tomar la decisión de qué cambiar, quienes tienen que tomar la decisión de cómo cambiar y quienes tienen que tomar la decisión de cuándo cambiar y luego cómo evaluar los cambios, cómo medir los cambios, cómo comunicar los cambios de manera que la población cuente con información certera de que la acción del Congreso está representando una modificación que no se puede medir solamente con las encuestas de opinión a nivel demoscópico. De las intenciones enunciadas a la acción y los cambios en la operación se verá
cómo es que el Congreso puede ser diferente en la medida en la que los operadores, los actores, los protagonistas de los procesos representativos alcancen los objetivos, las metas, con el cumplimiento de las tareas y de las acciones necesarias que deben llevarse adelante en los procesos de la estructura organizacional del Congreso. El primero de los puntos en el que podemos encontrar una regla para la reforma de nuestro sistema representativo es en la condición que tiene una Cámara de representación territorial elegida en distritos uni, bi o trinominales por 3 años. Si una Cámara tiene representación en distritos uni, bi o trinominales por 3 años, la otra Cámara, el Senado, sería elegida por un distrito nacional y el 40% restante por los consejos de coordinación regional que prevé la Constitución en el artículo 191, cuando menciona que el Consejo de Coordinación Regional está integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil. Entonces, una Cámara está integrada por representantes elegidos en distritos uni, bi o trinominales, y la otra Cámara en un 60% elegida por distrito nacional y el 40% restante elegida por los consejos de coordinación regional, que están integrados por los alcaldes provinciales en cada una de las regiones y por miembros de la sociedad civil. El 40% del Senado, por lo tanto, estaría elegido de manera indirecta por los representantes de las localidades, que tienen una peculiaridad a través de la designación de carácter indirecto o corporativo. El sistema que se prevería consistiría en que, por lo tanto, el pueblo, tanto como elige a los diputados de manera directa, también elige al presidente de la República, el mismo que tiene la opción de nombrar al Consejo de Ministros, al presidente del Consejo de Ministros, y a través de la propuesta que él le realiza a la totalidad de los miembros del gabinete, de manera tal que el presidente finalmente, que es quien de acuerdo a la Constitución dirige la política general del gobierno, también es quien decide quiénes son los miembros de su gabinete. El presidente es el jefe del Poder Ejecutivo, es el jefe de gobierno y es el jefe del Estado. El pueblo lo elige de manera directa. Su elección es una elección popular, de la misma manera que la elección de los diputados es una elección popular, porque el pueblo elige directamente a sus representantes en la Cámara de Diputados. En el Senado, este Senado sería elegido por el pueblo directamente en distrito nacional, no en distrito múltiple, no en distritos uni, bi ni trinominales, sino en distrito nacional en un 60%, de manera que se integre un distinto tipo de elección compuesto por la presentación de listas que son materia de elección en todo el territorio nacional, con una visión de nación, que no es lo que ocurre cuando los distritos uni, bi o trinominales se supone que integran la percepción de las localidades. Y el otro 40% del Senado tendría una elección indirecta a través de la participación que le correspondería a los consejos de coordinación regional, que están integrados por los alcaldes provinciales y por los integrantes de la sociedad civil. Esta es una manera de integrar diferentes modos de composición de la representación nacional. Por un lado es el voto directo y popular a través de las localidades. Por otro lado es el voto directo y popular, pero con una percepción nacional. Y una última parte, que sería la composición indirecta del Senado, con un 40% integrado por los representantes de la sociedad civil,
por los representantes de las comunidades campesinas, indígenas, de los colegios profesionales, etcétera, según cómo lo decidan los integrantes del Consejo de Coordinación Regional en cada uno de los departamentos o regiones. La segunda regla que cabe proponer como parte de este nuevo régimen representativo en el que el Perú contaría con 2 cámaras es que una cámara actúa primariamente como legisladora y la otra es funcional y subsidiariamente legisladora en casos extraordinarios. Es decir, la labor fundamental de la Cámara de Diputados es la legislación. La labor del Senado tiene un componente legislativo, pero el rol legislativo que le corresponde al Senado es el de el monitoreo, seguimiento de las leyes que aprueba el Congreso, así como la evaluación de impacto de la ley en principio. Entonces, el Senado podría intervenir en los procesos legislativos, pero solo de manera extraordinaria, según cómo se desarrolla en las siguientes reglas que vamos presentando. La tercera regla es que los proyectos de ley se presentan y debaten en primer término en diputados y solo en algunos casos pasan al Senado en revisión. ¿Cuáles serían esos casos? La cuarta regla prevé que el Senado solo es cámara revisora en casos extraordinarios. ¿Cuáles son las características de esta extraordinariedad? En primer término, que ningún proyecto aprobado en diputados con la mayoría absoluta de sus miembros pasa al Senado. La única manera en la que pasaría al Senado sería por el pedido de 1/3 de diputados. Complementariamente, o para reforzar este mismo concepto, los proyectos del gobierno solo pasan al Senado una vez que han sido aprobados por diputados si el texto original no alcanzó mayoría absoluta en la aprobación en la Cámara de Diputados. Esta es la cuarta regla. La quinta regla es que la especialización de la Cámara de Diputados es eminentemente legislativa y legitimadora de la formación y gestión del gobierno. Este último aspecto es relevante porque debido a el rol legitimador que se le asigna a la Cámara de Diputados como la Cámara que está más próxima a la voluntad popular, debido a su proximidad con las circunscripciones, se propone la eliminación por innecesaria de la investidura. Es decir, el gabinete se presenta ante el Congreso para exponer la política general de gobierno, pero esa presentación, como lo preveía la Constitución de 1979, no da lugar al voto de confianza. Es una presentación para que el Congreso conozca la política general de gobierno. Y se dice que es innecesaria. ¿Por qué? Porque el gabinete no es quien dirige la política general de gobierno. La política general de gobierno quien la dirige es el presidente de la República en su condición de jefe de gobierno. Para eliminar la paradoja es que se prescinde de la investidura, porque la investidura en el caso actual en el Congreso, en realidad es, si bien es cierto, es una decisión de que el Congreso le presta su voluntad para la aprobación de la política general de gobierno, esa política general de gobierno, al ser aprobada por el Congreso, no añade ni quita a la decisión que previamente le corresponde al presidente de la República sobre la definición de los contenidos de la política general de gobierno. Si el Congreso no aprobara la presentación que hace el gabinete, no tiene ningún tipo de impacto respecto del presidente de la República, porque es él quien define los contenidos de la política general que el presidente mismo dirige. Si el presidente es el que la define y es el que la dirige, ¿qué sentido tiene que quien no tiene la capacidad
de definir ni de dirigir, se presente ante el Congreso para pedir un voto de confianza sobre un plan que el propio gabinete no ha tenido la capacidad de definir en sus contenidos, sino solamente como aval accesorio del titular de esta acción, que es el presidente de la República. Entonces es innecesario. Si es innecesario, debe eliminarse la investidura, manteniendo el criterio que existió hasta la Constitución del año 1979. Además, la eliminación por inútil de la estación de preguntas. Esta modalidad no ha sido usada correctamente, no se ha entendido cuál ha sido la utilidad, la ventaja, el beneficio del uso de la estación de preguntas. No se ha utilizado bajo ningún tipo de arreglo mayoritario, sea que el gobierno haya tenido mayoría en el Congreso o que el gobierno haya carecido de mayorías. No ha sido utilizada. No se ha entendido que la estación de preguntas sea beneficiosa para la lógica del funcionamiento del Congreso peruano. Adicionalmente, dentro de esta quinta regla también se prevé que para la disolución solo cuentan 2 censuras, no 2 rechazos de confianza al gabinete, en razón a que es el Congreso, en realidad la Cámara de Diputados, el que tiene la iniciativa para censurar. De esta manera, el gobierno pierde la iniciativa para provocar en el Congreso un rechazo de confianza, con lo cual puede catapultar o detonar una eventual disolución del Congreso. El gobierno pierde competencia respecto del impacto que puede tener la presentación de una cuestión de confianza, de forma tal que pueda, a partir de ella, calcular cuándo es que se disuelve el Congreso. El Congreso es el dueño del proceso fiduciario. Por lo tanto, solamente cuando el Congreso, por su propia iniciativa, decide censurar, es cuando cabe que se disuelva el Congreso. Entonces, disolución del Congreso solamente cuando el Congreso, por su propia iniciativa, ha censurado a un gabinete. ¿Ante qué nos encontramos cuando hablamos de la innovación en materia legislativa en el ámbito de esta distribución de funciones? Hemos mencionado varias veces que el Congreso actualmente no realiza ni seguimiento ni monitoreo en la aplicación y cumplimiento de la ley, que el Congreso tampoco realiza la evaluación del impacto social de la ley y que el Congreso, asimismo, no prioriza las leyes ni programa las leyes que pueden ser aprobadas dentro de un periodo determinado. La ausencia de programación y de planeamiento en el trabajo legislativo, así como la ausencia de valor de los productos que resultan del trabajo de preparación del Congreso, suponen la necesidad de que exista una manera de valorar este trabajo legislativo de manera que el impacto que éste tiene, la aplicación que la ley tiene en la sociedad sea mejor conocida. Las leyes deben aprobarse cuando se anticipa que los beneficios colectivos serán más altos que el costo. Por lo tanto, es necesario que en el proceso legislativo la Cámara de Diputados realice un examen exhaustivo a partir de la definición de las prioridades legislativas. Si se ponen de acuerdo las diferentes fuerzas políticas, será posible que se priorice el trabajo legislativo y que solamente se lleguen a aprobar las normas que previa priorización se reconozcan como productos de mayor valor para la comunidad. En segundo término, el Congreso controla la oportunidad y fidedignidad en la aplicación y cumplimiento de las leyes aprobadas, cosa que no viene ocurriendo. El Congreso, en tercer lugar, hace efectiva la responsabilidad de quienes tienen el deber de aplicar y de cumplir los términos de la ley, cuando se reconoce la importancia de que haya una instancia parlamentaria, como sería el Senado, encargado del seguimiento de aplicación y cumplimiento de la ley. Y por último, el Congreso
es responsable de verificar que las leyes aprobadas tienen impacto socialmente positivo en el país. La sexta regla que cabe aprobar tiene diferentes secciones. La primera sería determinar cuáles serían las competencias exclusivas del Senado. La primera competencia exclusiva del Senado sería, conforme se ha ido anunciando, el monitoreo y seguimiento legislativo mediante la evaluación del impacto social de la legislación vigente de carácter estratégico. La segunda competencia exclusiva del Senado es el seguimiento de la ejecución y logros con la aplicación del presupuesto anual, cosa que también se ha ido anunciando en las exposiciones anteriores. La tercera competencia exclusiva del Senado es el monitoreo y seguimiento de la jurisprudencia constitucional emanada del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. La cuarta competencia exclusiva del Senado es el control de la facultad de aprobar convenios internacionales ejecutivos y el ejercicio de las facultades delegadas por decreto legislativo, manteniéndose el aspecto del control sobre los decretos de urgencia en la Cámara de Diputados. Otra competencia exclusiva del Senado, la quinta, sería la revisión de la legislación regional y de las normas municipales. La sexta, la dirección del proceso de codificación normativa y el mantenimiento del ordenamiento legal vigente. Este aspecto es al que se le ha conocido como el digesto en Argentina, por ejemplo, que supone la reducción del espectro legislativo para aminorar las consecuencias de la excesiva proliferación. Hay un descontrol respecto de la legislación vigente, no se sabe cuáles son todas las leyes que efectivamente rigen en el Perú y se precisa de un proceso de depuración de la legislación para conocer con claridad cuáles son las leyes que efectivamente están vigentes. Esta función la puede realizar el Senado en lugar de adjudicarle esta tarea de manera más o menos accesoria o casual a la comisión que se denomina el CEMOL, que es la encargada de proponerle al Congreso de manera periódica o cíclica la revisión de algunas leyes que han dejado de tener vigencia en el Perú. La séptima regla es que las reformas constitucionales se aprueban en ambas cámaras por separado con mayoría absoluta. El presidente de la República no puede observar las leyes de reforma constitucional ni puede convocar a su sola discreción referenda ni plebiscitos. Se mantendría la propuesta que actualmente existe en el artículo 206 de la Constitución de la reforma excepcional de la Constitución cuando el Congreso ha aprobado con 2/3 las leyes de reforma constitucional, pero basta con que haya mayoría absoluta para que se pueda derivar a referendo. Si, como octava regla, la base del Senado es el distrito único en un 60%, la neutralización del efecto limeñizador del distrito único se consigue mediante las listas que presentan los partidos y la elección del 40% por el Consejo de Coordinación Regional. La novena regla es que inicialmente se puede mantener el mismo número de representantes para ambas cámaras. Si actualmente son 130, podrían ser 100 diputados y 30 senadores o 90 diputados y 40 senadores. El propósito es que gradualmente se aumente a 240 diputados y a 60 senadores hasta el año 2052, con una regla básica, que cada 120,000 electores se cuente con un representante en la Cámara de Diputados hasta el año 2052. Este es el cálculo de lo que actualmente tenemos. En el año 2016, la tasa de representación por electores era
de por cada 170.000 electores un representante, lo cual equivalía a que había un representante por cada 246.154 habitantes. Al año 2020, si la idea fuera que cada 120.000 electores hubiera un representante, pudiera contarse con 240 representantes si el número de electores fuera aproximadamente 26 millones y el número de habitantes 35 millones. Por lo tanto, la proporción de electores por habitante sería de 1.346, con lo cual tendríamos una tasa de que cada 146.000 habitantes habría un representante. Esa sería la base para el año 2020. Sin embargo, si se aprobara una reforma de esta naturaleza en el año, digamos que 2021, siempre se podría prever una situación gradual según la cual se puede llegar en algún momento a los 240 representantes en la Cámara de Diputados, más 60 senadores en la Cámara de Senadores, manteniendo una proporción de que cada 120.000 electores la población tendría un representante. De esta manera, si proyectáramos esta proporción hasta el año 2052, con 120.000 electores para cada representante, podríamos tener una relación de más o menos 250.000 habitantes representados por cada representante. Entonces, para el año 2052, si tuviéramos una proporción de cada 120.000 electores un representante, para el año 2052 recién podría revisarse esta proporción porque se habría llegado a la situación que teníamos en el año 2016. Por último, la última regla que cabría proponer para la reforma del régimen bicameral sería establecer el 0.6% del total del presupuesto anual como límite para el presupuesto organizacional del Congreso. Si bien es cierto, los presupuestos de la República entre el año 2001 y el año 2020 en promedio ha sido aproximadamente el 0.4%, 0.45% del presupuesto de la República, si tomamos en consideración el presupuesto que ha aprobado el Congreso entre el año 1981 y el año 2019, el promedio es de aproximadamente 0,6% del presupuesto de la República. Entonces, una regla que podría servir de base para calcular cuál sería el presupuesto con el que debe mantenerse el régimen representativo para ambas cámaras, podría muy bien quedar en 0.6 o en todo caso no ser inferior a 0.45% ni superior a 0.6%. Estas serían las principales reglas que se pueden proponer para la reforma del régimen representativo, de forma que se pueda contar con un régimen bicameral. Muchas gracias.